Bueno, damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que aquello que nos quieres enseñar por medio de San Francisco de Sales, podamos guardarlo en nuestro corazón y que nos ayude a poder acercarnos más a ti y algún día poder llegar todos al cielo. Amén. Bueno, como siempre vale la pena recordarlo, estamos en la Escuela de Espiritualidad de San Francisco de Sales, siguiendo la Filotea, que es, o Introducción a la Vida Devota, que es el libro de San Francisco de Sales, que es una recopilación de cartas. ¿Y que por qué es tan importante este libro? Porque San Francisco de Sales no solamente es santo, sino que es doctor de la Iglesia. El hecho de llevar el título de doctor de la Iglesia implica que todo aquello que él dejó escrito, la Iglesia lo revisó minuciosamente y se determinó que todo es acorde a la doctrina y al Evangelio que pues seguimos la Iglesia Católica. ¿Qué lo diferencia de otros santos entonces? Que otros santos son ejemplos de vida, pero no todas sus enseñanzas necesariamente van en línea clara y directa con la doctrina de la Iglesia. Uno puede ser santo, pero sus enseñanzas no necesariamente tienen que ser tan apegadas a la doctrina, sino que pueden ser revelaciones personales que no necesariamente van ligadas al Evangelio. Entonces, estamos en el capítulo 17, 18 y 19 de la tercera parte de la Filotea. Y aquí el santo nos habla de la amistad. Y aquí vale la pena hacer una aclaración, y es que tal vez nosotros entendamos amistad como la relación que hay entre dos amigos. Pero aquí el santo habla, por ejemplo, de la amistad que existe entre parientes o la amistad que existe entre compañeros. Entonces aquí vemos que el santo realmente, más que referirse a una relación de amigos, se refiere a aquella relación íntima que puede haber entre dos personas, independientemente de que sean parientes o no sean parientes. Y empieza el santo el primer capítulo diciendo que el amor es una gran cualidad del alma humana. Pero podríamos decir, si el amor es tan bueno, porque efectivamente Jesús nos llama a amar, ¿por qué parece que el santo nos va a advertir también sobre las amistades? Y es que tenemos que recordar que el ser humano, por nuestra propia naturaleza caída, posterior al pecado original, ¿no?, del Eva con la manzanita y todo esto, pues nosotros, como consecuencia del pecado original, tendemos hacia el mal casi naturalmente. Es lo que la Iglesia llama la concupiscencia. Por eso a veces pareciera que le es más fácil, incluso a un niño, ser egoísta que compartir. Y por eso al ser humano se le tiene que ir enseñando desde chiquito qué es lo bueno y qué es lo malo, por consecuencia del pecado original. Cuando Cristo muere en la cruz, Él redime a toda la humanidad, pero así como cuando una herida sana y queda una cicatriz, la concupiscencia es esa cicatriz que nos queda incluso después del bautismo. ¿Eso qué significa? Que aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la sexualidad es un aspecto que Dios creó en nosotros y que Él espera que lo llevemos rectamente. Pero ¿cuánta gente no se condena por la lujuria, por ejemplo? Y lo mismo pasa con la amistad o con el amar a otra persona. Uno podría decir que el sentir cariño por otra persona es intrínsecamente bueno, pero no. Aquella persona que le es infiel a su esposo o a su esposa siente cariño con el amante, ¿o no? Si lo odiara, probablemente no se acostaría con él, pero no, siente cariño y eso no es intrínsecamente bueno. Aquella persona que es una amistad interesada, porque aquella otra persona le da dinero o le da bienes materiales, pues va a sentir cariño por esa persona, pero no por eso ese cariño es intrínsecamente bueno. Entonces es importante que recordemos que incluso en el querer a los demás tenemos que encaminar nuestros apegos. Y bueno, pareciera que si esto es así, la opción más fácil sería, mejor me quedo solo, hago como los ermitaños de los primeros siglos y me voy al desierto y que nadie me moleste. Pero esa tampoco es la actitud ni cristiana ni más sana tampoco, porque la propia ciencia dice, la psicología dice, que el ser humano es un ser social. Y ya Aristóteles decía que la soledad
es para las bestias y los dioses, pero no para los hombres. El ser humano no está hecho para estar solo. No es que nos vaya mejor cuando estamos acompañados, no es que me sienta más cómodo, no. Necesito estar acompañado, necesito poder vivir en sociedad. No estamos hablando necesariamente de una pareja, sino estamos hablando de vivir entre otros seres humanos. Es necesario al punto de que desde el momento que nacemos, no nacemos solos. Ya hay un doctor que está ayudando a nuestra mamá para nosotros poder salir y tampoco nos enterramos solos. Hay alguien siempre que lleva todos los ritos funerarios y que nos mete en el hueco allá y bueno, y listo. Y hasta reza por nosotros. Entonces, habiendo partido de ahí, tenemos que tener presente que es inevitable que nos apeguemos a las personas. Es natural que uno tenga afinidad por unas personas y no tanta afinidad por otras. Entonces, no podemos huir de esta realidad. Entonces, al igual que muchas otras realidades de nuestra vida, tenemos que encaminarla acorde a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, dice primero el santo que la amistad requiere que haya comunicación mutua. Si no hay un intercambio mutuo de cariño y de afinidad, no es amistad, dice el santo. Dice que es únicamente pues cuando yo amo, pero no se me ama de regreso. O incluso que si no hay comunicación, aunque haya afinidad entre ambas partes, tampoco es amistad. Todos probablemente recordamos a alguna persona de la que consideramos a un amigo, pero tenemos años que no vemos. No por eso dejamos de ser amigos, pero ya no hay amistad, ya no hay contacto íntimo, en el sentido de que cuando nos encontremos tenemos que volver a empezar y volver a entablar esa conexión. Entonces, el primer paso es que una amistad es bilateral. Dice el santo que hay diferentes grados de amistad. Está la amistad cuyo contenido es malo y la amistad cuyo contenido es bueno. En la amistad cuyo contenido es malo podemos decir una amistad superficial, aquella persona con la cual yo realmente no llego a la intimidad de lo espiritual ni del alma, sino que me quedo en, oye, está bonito tu carro, oye, hiciste el trabajo de no sé qué, una relación superficial. También puede ser una amistad banal o mundana, que aquella que se centra únicamente en las cuestiones de este mundo, en la política, en la economía, que no son temas malos, pero no es una amistad que va a lo espiritual, a lo profundo. Y están finalmente las amistades buenas, las cuales el santo le dedica un capítulo al final y serán a las últimas a las que vayamos. Dice el santo, tener cuidado con aquellas amistades que pueden poner en peligro nuestra castidad o llevarnos a dar mal ejemplo. Y habla, por ejemplo, de las amistades sensuales y sensoriales, recordando que es sensual, en el lenguaje de San Francisco de Sales, es aquello que le da placer a los sentidos. Entendiendo esto, entonces, aquí tenemos que, me gustaría abrir un paréntesis, y yo les iba a preguntar, ¿por qué creen que los baños de hombres y mujeres están separados? Exactamente, pues puede haber una locura. ¿Por qué no hay y nunca ha habido comunidades religiosas mixtas? O sea, un monasterio donde vivan hombres y mujeres juntos. Ha habido, y les doy el dato, en la Edad Media hubo monasterios no mixtos. Había de hombres y mujeres y cada uno vivía en su complejo, pero vivían en comunidad. Pero a la hora de dormir, cada quien se iba para su monasterio. Pero precisamente por eso, porque como dice la hermana, exactamente. Y eso es un aspecto importante porque de igual forma puede aplicar en las amistades entre hombres y mujeres. No nos dejemos engañar ni nos engañemos a nosotros mismos, porque la biología es poderosa y nuestros malos impulsos también lo son. No nos pongamos en una tentación que no sabemos si vamos a soportar. ¿Para qué? No lo vale. El alma vale más que el cuerpo. Por tanto, cuidado con las amistades entre hombres y mujeres. No, que entonces Esteban está diciendo que no pueden, los hombres y mujeres no pueden ser amigos. Yo no dije eso, y el santo tampoco. Claro que existen las buenas amistades entre hombres y mujeres, pero siempre, así como entre los baños, tiene que haber una distancia, un pudor.
porque la biología es muy poderosa. Usted puede ser, yo estoy seguro que cualquier santo puede ser la persona más espiritual del mundo y no por eso se va a meter a un burdel. Y no solamente es aplicable a las amistades de diferentes sexos. Entre mujeres y entre hombres también nos podemos empujar a atentar contra la castidad, recordando que castidad no es únicamente cuando ya yo caigo en la fornicación, sino que castidad también es la lujuria y el deseo que yo llevo en el corazón. Decía Jesús en el Evangelio, aquel hombre que desea a una mujer en su corazón ya pecó de adulterio. Entonces lo mismo, ¿no? Esa amiga o ese amigo, oye, mira, nos están llevando a atentar contra nuestra castidad. Las drogas también, exactamente. Y es que precisamente tenemos que tener cuidado porque aquella persona a la que le tenemos cariño o afinidad especial va a ser la persona que más escuchamos. Esa persona me dice, es por aquí, yo puedo dudar, pero oye, me lo está diciendo él. Si yo lo quiero y él me quiere, él no me va a decir algo que me va a hacer daño. El diálogo interno que podemos tener con nosotros y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, esas son las amistades tanto sensuales como sensoriales. Dice el santo que la amistad sensual es aquella que busca el gozo. Y ahorita hablamos de la castidad, pero vamos a hablar de otro pecado. Oye, pero ¿por qué? A mí me encanta estar con fulano. Yo lo paso muy bien con él y me encanta. ¿Y por qué es? ¿Será porque cada vez que voy con él comemos chicharrón en su casa? Porque efectivamente, si yo estoy con una persona que al yo estar con ella le doy placer excesivo al cuerpo, con la bebida, con la comida, es una amistad sensorial o sensual, porque me estoy apegando a lo que el cuerpo le agrada, no a lo que el alma busca. La amistad sensorial también puede entrar en que yo estoy con una persona porque me es agradable a los sentidos. Dice el santo que cuando una amistad se basa únicamente en lo que comunica los sentidos, como ver una persona hermosa, oír una voz armoniosa, el que baila bien, el que sonríe agradablemente, se viste muy elegantemente o canta hermosamente, tiene buena presencia, tiene charla agradable, etcétera, etcétera, es una amistad sensorial, porque yo estoy con esa persona porque me es agradable, se ve bien, habla muy bien, canta muy bonito. Si en mi amistad se centra únicamente en ese aspecto y yo solamente estoy con esa persona por ese aspecto, es una amistad meramente sensorial. Y dice el santo que este tipo de amistades, o sea, las amistades que se fundamentan en estos principios, son como la nieve, que apenas sale el sol se derrite. No son duraderas porque su base no es fija. Efectivamente, puede que la persona que según yo me cae bien porque habla muy bien, tiene el don de la palabra, el día que me salga con alguna locura o que me insulte o que se paró de mala, se acabó la amistad. El día que ese amigo que me paga la cerveza no tenga plata, se acabó la amistad. Busco otro, exactamente, porque esa amistad no se fundamenta en la base que estamos necesitando, que es desde el punto de vista espiritual y del bien también, por qué no decirlo, humano. Dice San Agustín, lo cita el santo, dime que amas en los demás, amas lo espiritual, entonces eres una persona espiritual, o amas lo carnal, porque entonces eres solamente una persona carnal y materialista. Esto lo decía San Agustín y es un examen que sería muy bueno que nos hagamos, porque recordemos que el ser humano no es de extremos. Nosotros podemos pensar que somos muy espirituales y que ya dejamos lo carnal atrás, pero si nos analizamos profundamente nos daremos cuenta que somos muy espirituales por una cosa, por gracia de Dios, pero hay otras en las que somos muy carnales, profundamente carnales, y no tienen que ser pecados mortales. Puede ser que yo soy profundamente carnal por la comida, puede ser que yo soy profundamente carnal con el bochinche, con el chisme, y en ese sentido no soy tan espiritual, sino que jalo más para acá. Entonces, en cada una de nuestras amistades y de nuestros aspectos de vida, San Agustín nos dice que amas, qué es aquello que tú amas, y en función de lo que tú amas, te vas a dar cuenta en ese aspecto de tu vida que eres más espiritual o más carnal.
Por ejemplo, dice Jesús en Mateo 12, versículo 34, que lo que siempre abra la boca está lleno el corazón. Entonces el santo continúa y nos dice, cuidado con las amistades sensuales, y hace un ejemplo con un encantador de serpientes. Pero yo creo que un ejemplo más acorde a nuestro tiempo sería, ¿ustedes se acuerdan del encantador de perros? Uno diría que bueno, su trabajo era entrenar a los perros, y a veces le tocaban perros inquietos, a veces le tocaban perros bravos, perros que no hacían caso, y uno se sorprendería que un perro lo mordiera. Yo no, porque su trabajo lo hacía que estuviera constantemente en el riesgo de que un perro lo mordiera. El santo nos dice lo mismo. Si yo estoy detrás de esas amistades, ¿qué me voy a sorprender si en algún momento caigo en el pecado que le estoy huyendo? Porque precisamente, como decíamos anteriormente, amistades sensoriales, amistades sensuales, si yo persisto ahí, al final eso va drenando mi vida espiritual. Decía el santo que, por ejemplo, había una mística que cuando la gente le pedía consejos sobre las amistades que tenían, les daba la siguiente oración. Dice, Señor, que si esta amistad no me conviene, yo no le tenga simpatía, sino una gran aversión. Y aquí entonces vale la pena reflexionar. Nosotros incluimos a Dios en nuestro trabajo, incluimos a Dios en aquellos cursos que yo voy a tomar, en la pareja que voy a escoger. ¿Y será que incluimos a Dios en las personas que vamos conociendo? ¿Será que incluimos a Dios en que llega una persona nueva a mi vida y me es agradable y yo me detengo a decirle a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo realmente me haga amigo de esta persona? Y que bueno, tal vez la pusiste en mi camino para que ore por ella, pero eso no significa que yo tengo que intimar con esa persona. ¿Qué tanto realmente hacemos parte a Dios, no solamente de las decisiones importantes, sino de las cosas chiquitas, de las personas que me topo en el camino? Señor, ¿tú quieres que yo ore por esta persona o quieres que de verdad me acerque a esta persona? Porque recordemos que si bien nuestra misión es llevar el Evangelio y la luz de Cristo al mundo, también nuestra misión primordial es salvar nuestra alma. Nadie va a salvar el alma nuestra por nosotros. Tenemos que preocuparnos por nuestra alma y luego por las de los demás. Si yo voy a sacar a alguien del lodo y en el proceso me caigo, se fueron los dos. Por lo menos si usted es santo, desde su santidad va a poder orar por esa persona y Dios puede apiadarse de esa persona. Porque no es una relación de egoísmo donde, bueno, me salvo yo y los demás allá ven ellos, sino que podemos salvar almas desde nuestra propia purificación. Dice el santo que los amores sensuales pueden hacer que dejemos de crecer en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque podríamos decirlo así, enfocamos toda nuestra energía en darnos placer a nuestro cuerpo y dejamos de dar energía al aspecto espiritual. Porque pues lamentablemente el mundo y la carne jalan hacia el lado contrario que jala lo espiritual. Si yo deseo poder acercarme más a lo espiritual, tengo que también ir dejando de lado el placer excesivo. Como siempre hemos dicho, el placer no es malo en sí. Si Dios no quisiera que sintiéramos placer de ninguna forma, nos hubiera quitado la lengua, nos hubiera quitado los ojos y nos hubiera quitado un montón de sentidos, porque efectivamente, ¿quién no disfruta viendo una flor? ¿Quién no disfruta comiendo jalba? ¿Quién no disfruta teniendo una buena conversación, escuchando música? El placer en sí no es malo. Pero si toda mi energía se enfoca en conseguir todo el placer posible en todo momento, ¿en qué momento busco a Dios? Y lo mismo aplica en las amistades. Si todas mis amistades giran en torno a mi placer y al placer de la otra persona, ¿en qué momento nuestra relación va a girar en torno a Dios? Y de nuevo cita el santo a San Agustín y dice, dime qué amas y te diré cómo eres. Por eso dice el santo, es necesario purificar los afectos, convirtiéndolos de amor sensual en amor de caridad. Cada persona, reconociendo la debilidad de su castidad, debe implorar la ayuda de Dios y rezar a la Virgen Santísima,
para que su amistad con los demás sea como Dios quiere y no como le inspiran sus pasiones y sensualidad. Como decíamos, el santo no dice que nos deshagamos de la gente, ni que dejemos de buscar a la gente y que dejemos de tratar a todo el mundo, sino que dice que tenemos que enfocar ese apego que tenemos de un apego meramente carnal a un amor de caridad. A veces decimos la palabra caridad muy a la ligera, tal vez de tanto escucharla, pero realmente la caridad es un amor que trasciende incluso la propia amistad, porque dice que cuando lleguemos al cielo, la caridad va a ser lo que prevalezca, porque es un amor tan profundo que efectivamente va más allá de lo que sea, de mi aspecto físico, de lo que yo tengo, de si me agradas, de si no me agradas. Por eso tenemos que enfocar nuestros afectos y nuestros apegos a buscar que nuestro amor no sea algo meramente sensorial y placentero, sino que vaya a la caridad, y la caridad es espiritual. Y por supuesto, dice el santo también, cuidando cada uno nuestras debilidades. No vamos a meternos a correr una maratón si tenemos un pie cojo. Eso sería, pues, hacer pasarnos vergüenza sin ninguna necesidad. No voy a, si mi debilidad es la castidad, no voy a andar buscando amigas mujeres. Si mi debilidad es la lengua, no voy a andar buscando amigas chismosas. Dije, ¿por qué? Dije, para convertirlos. Alguien tiene que convertirlos, invitarlos a la iglesia. Primero vigilemos nuestras debilidades y aprovechemos nuestra fortaleza para atraer a otra gente. Si a mí no me cuesta alguno de esos pecados, bueno, medítelo con Dios, ore, y si Dios le dice, está bien, trae a esas personas, perfecto, pero cuidemos primero nuestras debilidades. Ahora dice el santo, ¿cuáles son las verdaderas amistades? Y dice, y así empieza este capítulo diciendo, la caridad y buenas maneras con todos, pero amistad únicamente con personas que nos lleven hacia el bien y no hacia el mal. Y este es fundamental para cualquier cristiano, porque uno podría decir, bueno, si me tengo que alejar del chismoso, del borracho, del que peca de gula, del chismoso, entonces mejor trato mal a todo mundo. Soy grosero con todo mundo, así no tengo amigos y nada más hago amigos en la visitación. Y ya, facilito. Pero no, Cristo nos dijo que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el santo lo repite, caridad y buenas maneras con todos. Con el que se porta bien y el que se porta mal. Con el que me agrada y el que no me agrada. Tengo que aprender a no solamente sonreír, sino a tratarlo bien. Aprender a buscar cumplidos de donde yo no los veo, no cumplidos hipócritas, sino cumplidos sinceros. Ver en el otro a Cristo, de que sí, Cristo murió en la cruz por mí y aguantó todo lo que aguantó por mí, pero también por ese que me cae mal, por ese que me serrucha el piso, que me acusa de todo, por ese también. Pero amistad únicamente con las personas que nos lleven hacia el bien. ¿Eso qué significa? Que aquella persona que yo veo que no es santa, porque tampoco difícilmente vamos a encontrar a otro santo, pero otra persona que está luchando, que busca una vida espiritual, con esa persona yo sí debo entonces buscar acercarme y establecer una amistad. Porque dice el santo que amistades van a llegar solas. Dice, no cultives amistades que no sean espirituales. Pero también dice el santo que hay amistades que uno busca y hay otras que llegan de por sí, como los compañeros de trabajo o las amistades entre parientes. Esas llegan de por sí. O sea, uno no va al trabajo y si es un buen cristiano no va a hablarle a nadie y va a llegar así, va a llegar a su escritorio y se va a las 5 de la tarde y nadie lo conoce y nadie sabe su nombre. Hay amistades que llegan de por sí, pero hay amistades que uno busca. Entonces todo lo que el santo nos ha dicho es de las que nosotros buscamos. No busquemos activamente amistades que nos perjudiquen. No busquemos activamente amistades sensoriales y sensuales. Busquemos activamente amistades buenas y santas. Dice el santo, si comunicamos caridad y santidad, entonces sí, nuestra amistad es perfecta.
porque viene de Dios y durará eternamente en el cielo. Entonces, los dos aspectos básicos para que una amistad sea buena y santa es que tiene que haber caridad y santidad. Y no confundamos caridad con cariño, ¿cómo decirlo?, alcahuete. Porque caridad también es, como dice la Biblia, decirle al hermano que cuando está pecando, corregirlo. Porque una amistad santa no va a permitir que su otro amigo se condene sin decir nada. Y al contrario, aplaudiendo su pecado. Caridad también es la corrección fraterna. Caridad también es aceptar cuando me corrigen a mí. No puede ser que yo sea siempre el corrector y cuando me toca a mí, entonces se acabó la amistad. Caridad es en ambos sentidos. Y la santidad, por supuesto, la aversión por el pecado. La amistad debe buscar, en este caso, alejarse de aquello que puede ser pecado o ocasión de pecado. No puede ser que esa amistad me lleve a tentaciones o a situaciones en las cuales yo puedo caer. Y también implica, tanto la caridad como la santidad, reconocer las debilidades propias y las del otro. No de que, ay, mi amigo que era santo pecó, ya no es más mi amigo, y me alejo y me busco otro más santo. Porque eso no sería ni caritativo ni santo. La caridad y la santidad también permite el espacio para el error y le recuerda, Cristo murió por ti, ve, confiésate y seguimos. Y cuando yo estoy en el piso, Él me dice, ve, confiésate y seguimos. Pero al final es una carrera en la cual nos tenemos que apoyar mutuamente. En eso consiste la caridad y la santidad en una amistad. Y dice el santo que aquella amistad santa, comparada con las otras amistades, son de segunda clase. La amistad santa está por encima de todas las demás. Dice que ella supera a todas en perfección. ¿Por qué? Pues precisamente porque nuestra vida debe girar siempre en torno a Cristo. Cualquier cosa que tenga como centro a Cristo y que realmente me lleve a ser mejor y a ser santo, siempre va a estar por encima de todos los demás. Si leer la Biblia y rezar el rosario me van a llevar al cielo, eso va a ser más importante en esta vida que mi trabajo, que incluso me atrevo a decir, y tal vez suene fuerte, pero incluso que mi familia. Porque Dios dice que Él está por encima de todo. Dice Dios, amarás al Señor tu Dios por todas las cosas, por encima de todo. Entonces siempre va primero mi alma y mi salvación, y en el proceso llevar ese amor y esa luz de Cristo a los demás. Por tanto, así como aplica para otros aspectos de nuestra vida, aquella amistad que me lleva a lo espiritual y a lo santo está por encima de cualquier otra amistad. Y es aquella que debemos cultivar y cuidar a toda costa. Recordando, como decíamos, que va a haber amistades que uno no busque y que ahí es donde nos toca meditar con Dios y decir, Señor, tú pusiste a esta persona en mi camino, ¿quieres que ore por ella o quieres que haga algo más? Tal vez quieres que la invite a misa. Tal vez era un católico y se alejó lamentablemente y yo puedo darle lo que necesita para que vuelva. Dios opera de maneras misteriosas, pero lo importante es siempre consultarlo, porque después hacemos las cosas sin consultar, nos equivocamos y encima Dios es el culpable. Otra corriente que dice el santo, que tal vez podamos encontrar, es que dice que otros digan, si quieres llegar a la santidad, debes renunciar a las amistades, porque ellas dividen el corazón entre Dios y la criatura. Pero dice el santo, eso no es verdad, si la amistad es espiritual y sin pecado. Antes te digo que las amistades son muy necesarias para poder animarse unos a otros. Y si el santo, que es doctor de la Iglesia, lo dice, pues eso es así. Eso lo dice, pues, desde su título de la autoridad de la Iglesia, de doctor de la Iglesia, con el amparo de la Iglesia y del Evangelio. Entonces, una persona puede tomar ese camino de decir, bueno, yo me aíslo del mundo, somos Cristo y yo y Cristo. Pero ese no es el camino ni que nos dejó Jesús ni que nos está enseñando la Iglesia. Si usted decide seguirlo, ese es bajo su propio riesgo. Pero lo que nos dice el santo es que las amistades son necesarias. Lo que tienen que ser es girar en torno a que no haya pecado y a que sean espirituales. Incluso la Biblia y el propio Jesús nos da un ejemplo de esto. Dice en Lucas 10, versículo 1, que
después de todo esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y lugares donde Él había de ir. Y entonces aquí viene la pregunta, porque hay detalles de la Biblia que a veces pasamos por alto. ¿Por qué los mandó de dos en dos? Pudo mandarlo solo, pudo mandarlo de 10 en 10, de 5 en 5, pero los mandó de dos en dos. La palabra de Dios no está así por azar. Ahí nos está dando claramente la enseñanza de que Jesús, siendo Dios, conociendo la naturaleza humana, dijo, si yo lo mando solo, no van a aguantar. A la primera tribulación que tengan, se van a echar para atrás y no, mira Jesús que me pasó esto y lo otro. De dos en dos se apoyan. Cuando uno se tropieza, el otro lo levanta. Cuando uno no tiene plata, el otro sí. Cuando uno peca, el otro lo corrige. De dos en dos. Y bueno, el propio Génesis nos dice, ¿no? Cuando Dios Padre creó al hombre, dice, no está bien que el hombre esté solo, y le creó una compañera. Y efectivamente así ha sido a lo largo de la historia. Todo hombre, toda mujer que sale en la Biblia, Dios lo ha acompañado, pero también le envía acompañantes, le envía familia, le envía amigos, gente que ora por ellos. Entonces efectivamente vemos que, como decía Aristóteles, la soledad no es para los hombres. Y nosotros no creamos, porque eso sería orgullo, y como somos católicos y tenemos a Dios en el corazón, yo no necesito de nadie, jamás. Yo solo Dios, solo Cristo, y Cristo me resuelve, y punto. Mentira. Porque incluso aquellos que toman votos, ¿no? Que como dice la propia Biblia y la propia Iglesia, ¿no? Votos puramente espirituales, ¿no? Aquellas personas que toman estos votos sobrenaturales, es la palabra, que deciden ser sacerdotes y no formar familia, o ser hermanas y no casarse, incluso estas personas viven en comunidad, viven en la comunidad de su parroquia, viven en una comunidad de una orden religiosa, pero viven en comunidad. Entonces no creamos que nosotros, porque somos la última Coca-Cola del desierto y el que ya se leyó el catecismo y el que no está de acuerdo con el Vaticano II, lo que sea, dice que yo no necesito de nadie. Mentira. Eso es orgullo y eso no es más que otro truco del demonio. Así que no se trata solamente, dice el santo y termina, no se trata solamente de no tener amistades, sino de tenerlas buenas y santas. Porque solo no vamos a llegar a ningún lado. Si Dios decide, por alguna cuestión de la vida, que efectivamente nos toca experimentar la soledad, pues a llevar esa cruz con calma y con paciencia. Pero no nos pongamos más cruces de las que realmente necesitamos. Dice también San Francisco de Sales que aquellos sacrificios o cruces que para Dios más valen son aquellas que Él nos manda, no las que nosotros nos imponemos. No es que yo, porque decido, que bueno, yo voy a agarrar y voy a ayunar toda la semana y nada más voy a comer una vez al día. Dios va a recibir ese sacrificio bien, pero no va a ser igual que si el sacrificio que Él me manda, de que ese día me tropecé y me duele el pie toda la semana, si yo ofrezco ese que yo no busqué, Dios lo ve con mayor valor, dice el santo. Así que de igual forma tenemos que aprender a vivir las dificultades que ya tenemos en nuestra vida, que son precisamente esas a las que le salimos huyendo, y no imponernos más de las necesarias, sino más bien emplear nuestro tiempo en ayudar a que nuestra vida espiritual crezca en cada aspecto de nuestra vida, y en este caso en particular en el aspecto de las amistades. Muchas gracias.